hay diferentes vasos. 6 vasos tenía el pueblo de Israel. Y el primer vaso que se conocía era un vaso, simbólicamente, era conocido como el vaso de honra. Oiga bien, el vaso de honra. 6 vasos tenía el pueblo de Israel, y ojalá que tú en esta mañana puedas identificarte con uno de esos vasos y decirle: Señor, yo quiero ser un vaso de honra para tu gloria. Número 1 estaba el vaso de honra. Este vaso se usaba detrás de las puertas de las casas para que todo aquel que llegara sediento pudiera beber agua. Los judíos en sus casas tenían un vaso de honra y lo llenaban de agua. Pero algo muy importante es que esta agua era cambiada todos los días. Ahí no había agua sucia, ahí no había agua estancada, ahí no había aguas podridas y dañadas. El agua que estaba en ese vaso de honra era cambiada todos los días. ¿Y sabes algo? Tú y yo tenemos que renovar nuestras vidas todos los días delante de Dios. Amén. Amén. Tú y yo tenemos que tener agua fresca dentro de nosotros. Tú y yo tenemos que tener agua para poder saciar la sed de otro. Pero si en ti y en mí lo que hay son aguas sucias, lo que hay son aguas estancadas, eso le vamos a dar a los demás. Le vamos a meter un chisme, le vamos a meter una queja, le vamos a meter un problema, le vamos a decir cosas desagradables, y eso no es lo que agrada a Dios. En esta mañana Dios quiere que tú seas un vaso de honra, un vaso que tenga agua fresca todos los días. ¿Y sabes lo que significa eso? Que todos los días, cuando tú te levantas por la mañana, tú tienes que decir: Señor, refresca mis aguas, cambia mis aguas, pon en mí una agua limpia, para que cuando llegue al trabajo, que alguien me salude: buenos días, buenos días, Dios te bendiga, con una sonrisa. Cuando vengas al templo, con una sonrisa, para la gloria de Dios. El vaso de honra estaba detrás de las puertas y se llenaba de agua, y esa agua se cambiaba todos los días, y esa agua era para satisfacer la sed de los viajeros, de todo el que llegaba a esta casa. Y yo te pregunto, si alguien va a tu casa, ¿tú tienes agua fresca para darle a esa persona? Pero yo no me refiero a que tú vas a abrir la nevera y le vas a dar agua, no. Tú tienes en tu corazón agua fresca en esta mañana para darle a alguien que está sediento de Dios. Dile a Dios que te convierta hoy en un vaso de honra, en un vaso de honra para la gloria de su nombre, para su honra y su gloria. Número 2, está el vaso de misericordia. El vaso de misericordia, el vaso de honra, el vaso de misericordia. Este vaso era parecido al vaso de honra, pero se encontraba en las plazas públicas. El vaso de honra estaba en la casa, lleno de agua, con agua fresca todos los días. El vaso de misericordia estaba en el supermercado, en las plazas, y los judíos usaban estos vasos de misericordia también para saciar la sed de los viajeros, de los sedientos, de la gente que está en la calle. Y en esta mañana tú y yo, como vasos de misericordia, también estamos llamados a saciar la sed de otros, la sed de otros. Tenemos que convertirnos en un Franklin, bendito sea Dios, a Dios sea la gloria. Pero Franklin es un hombre que está dando agua de beber, que está invitando gente a la iglesia. Ojalá que nosotros seamos vasos de misericordia. Franklin, considérate un vaso de misericordia para la gloria de Dios. Freddy, aleluya, dile Franklin. Freddy, un vaso de misericordia. Estoy pensando en Franklin también. Este vaso era parecido al otro vaso, pero tenía agua. Número 3. Aleluya. Número 3. Tenemos el vaso de, aleluya, el vaso escogido. No se ve. ¿O no se ve el vaso? Tú lo levantas para enseñarlo, muchachos. Ahí, para el ver. vaso. Yeah. El vaso, aleluya. 3. Era el vaso escogido. Oiga, este vaso es interesante. Wow. El vaso escogido. Todos los vasos que se meten en el horno eran del mismo material del vaso. Pero ¿por qué había un escogido? ¿Por qué entre todos los vasos había un vaso escogido? ¿Sabe por qué? Porque cuando el alfarero lo sacaba del horno, notaba que ese vaso brillaba más que los otros. ¿Sí? Ese vaso brillaba más que los otros. Entonces, ese vaso, en vez de ponerlo en el público, porque es el que más brilla, ¿sabe lo que hacía el alfarero? Con ese vaso, con el vaso escogido, que lo sacaba y lo ponía en un lugar oscuro, aparte. ¡Wow! Oye bien, lo ponía en un lugar aparte.
Ese vaso no pedía que lo pusieran en un lugar aparte. El alfarero, como él sabe, Dios, como él sabe, te separa para la gloria de su nombre. Mira, déjame decirte algo, en el nombre del Señor, te lo digo en el nombre del Señor. Cuando tú brillas, Dios te separa. Dios te pone aparte. Aparte te pone en un lugar especial. Y aunque no te pone en la iglesia a hacer cosas, Dios te está viendo. Y muchas veces el vaso que más brilla, en vez de pararse aquí adelante para que todo el mundo lo vea, es el vaso que Dios coge y lo aparta. Y lo pone en un lugar aparte. Porque cuando tú brillas, Dios te separa, aleluya. Y te aparta para la gloria de su nombre. Para que tú brilles, no para el mundo, sino para Dios. Porque ¿para quién brillamos? Muchas veces nosotros queremos brillar para la gente, para que nos vean. Pero el vaso que más brilla es el vaso que Dios esconde. Y cuando Él lo saca, aleluya, aleluya, cuando Él lo saca, lo presenta con gozo, con orgullo, y dice: este vaso brilla porque se ha sometido a mi amoldamiento. Este vaso se ha sometido. Este no se queja de que me ponen, de que no me ponen, de que canta, de que no canta, de que por qué no estoy en el grupo de alabanza, de que por qué no me ponen a enseñar. Ese vaso no se queja. Ese vaso está calladito ahí, pero está brillando. ¿Para quién? Para la gloria de Dios. Amén. Brilla para la gloria de Dios. Aleluya. Porque Dios te separa. Dios dijo algo de Pablo. Mira cómo dice en Hechos capítulo 9, versículos 15 y 16. Dios dice: oye, ojalá que Dios diga eso de ti. Yo quiero que Dios diga esto de mí también. Dios dijo, el Señor le dijo a Pablo: ve, porque instrumento, porque vaso, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Cuando Dios te mete en la oscuridad, Dios te está diciendo: yo te voy a demostrar a ti cuánto tú vas a padecer. Pero cuando yo te saco, Dios te dice: yo te voy a demostrar cuánto tú vas a brillar. Para la gloria de mi nombre. Amén. Para la gloria de mi nombre. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros brillemos. Y ojalá que Dios pueda decir esto de esta iglesia. Ojalá que Dios pueda decir esto de todos nosotros en esta mañana. Ojalá que Dios pueda decir: ustedes son instrumentos escogidos en mis manos, para que lleven mi palabra a otro, y también para que entiendan que por mí se sufre, que por mí se padece, pero que también por mí se brilla para la gloria de Dios. Se brilla para la gloria de Dios. ¿Sabes por qué? Porque de lo vil, de lo dañado, de lo que no sirve, Dios escogió lo que no sirve para hacerlo productivo. Porque de lo vil, de lo que no sirve en este mundo, Dios nos escogió a nosotros para avergonzar a los sabios, pero avergonzarlos y darle la gloria a Dios. Dios sacó a su pueblo de la oscuridad, y en esta mañana Dios te quiere sacar a ti de la oscuridad. El mismo Dios de Pablo es el mismo Dios tuyo, es el Dios tuyo, y Él te puede sacar hoy de la oscuridad y te puede poner a brillar para la gloria de su nombre, para la gloria de su nombre. Ahora, había algo interesante en este vaso escogido. Había algo interesante, y era que cuando el alfarero lo sacaba, lo mostraba con gozo, como dije. Y esto Dios quiere hacer contigo. Dios te quiere mostrar, Dios te va a esconder. Si tú brillas hoy para Dios, Dios te va a esconder. Así como hizo con Pablo, lo cegó, lo puso en oscuridad, pero cuando lo sacó, lo hizo para la gloria y la honra de su nombre. Aleluya. Número 4, aleluya. Hay un vaso interesante aquí. Número 4, tenemos el vaso quebrado. Bueno, el vaso quebrado. Este vaso sufrió un martillazo esta mañana porque tenía que romperlo para mostrarse. El vaso quebrado. Este vaso, de tanto usarse, se gastaba. ¿A usted no le ha pasado eso? ¿A usted no le ha pasado que usted a veces se siente agotado? Por eso decimos tanto que el trabajo de la iglesia, el pastor no lo puede hacer él solo, que es un cuerpo, que es un equipo para la gloria de Dios. Porque si le dejamos todo al pastor, si el pastor es el chofer, el mecánico, si el pastor es el agricultor, si el pastor es el que abre el templo, si el pastor es el que dirige los coros, si el pastor es el que hace todo, ¿qué va a pasar con nuestro pastor Fernando? Se va a agotar.
y va a decir, yo renuncio, yo no puedo. No, el vaso quebrado, ese vaso de tanto usarse se gastaba, se quebraba. Y el dueño de este vaso, ¿sabe lo que hacía? No lo botaba, lo llevaba al templo. Lo llevaba al templo como una ofrenda. Oye, lo llevaba al templo como una ofrenda porque era tal vez un hombre pobre. Y tú sabes lo que hacía el sacerdote con este vaso, que él lo tomaba de nuevo y se lo llevaba al alfarero. Se lo llevaba al alfarero. ¿Sabes para qué? Para que el alfarero lo reconstruyera. Pero en el barro hay algo. El barro con barro no pega. Barro con barro no pega. Y tú sabes lo que hacía el alfarero con ese vaso quebrado. Tú sabes lo que hacía el alfarero. Aleluya. Bendito sea Dios. Mira, el alfarero se iba al monte santo y buscaba un insecto, un pajarito que en hebreo se llama faculá. Y estos insectos, oye, ponte a pensar, él se iba al monte y recogía unos insectos, un faculá, y esos insectos él los metía en una vasija y los machacaba, los trituraba. ¿Y sabe lo que hacía él? Con la sangre, aleluya, con la sangre de esos animalitos pegaba al barro, aleluya. ¿Sabes algo? Si tu vida está quebrada en esta mañana, si tu vida está destruida, lo único que te puede restaurar es la sangre de Cristo. Bendito y alabado sea Dios. Aleluya. Barro con barro no pega. Yo no puedo arreglar tu vida. Yo no te puedo resolver el problema de tu alma. Yo no puedo saciar esa sed que hay en ti. Yo no puedo cambiarte. Yo no puedo transformarte. Y Dios me libre de pensar en algo así. Yo no puedo cambiar tu vida porque yo soy barro como tú. Y barro con barro no pega. Pero lo que pega en esta mañana se llama la sangre de Cristo. Bendito sea Dios. Eso sí pega. Y si tu vida está quebrada, si tu vida está dañada, yo te invito a que vengas al alfarero y le digas, pégame con tu sangre, aleluya. Porque lo único que te pega, lo único que te transforma, lo único que te cambia es la sangre de Cristo. El vaso quebrado se gastaba de tanto usarse. Es posible que tú estés cansada, tanto problema, que los muchachos, que la renta, que el dinero, que los biles. Estoy cansada, que tengo una operación, que tengo que enfermarme, que tengo millones de problemas y todos esos problemas te tienen quebrada, te tienen quebrado, todos esos problemas te tienen dañado, pero la sangre de Cristo te puede transformar en esta mañana. La sangre de Cristo te pega, porque lo único que me pega a mí espiritualmente se llama la sangre de Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Número 5. Tenemos el vaso de deshonra. Aleluya. Oye, vaso de deshonra también. Este vaso nadie lo miraba. ¿Por qué? Porque era un vaso de deshonra. ¿Quién va a mirar un vaso de deshonra? Pero ¿sabe lo que hacía el alfarero con esos vasos de deshonra? Que lo pulía de nuevo, que lo transformaba. Y ese vaso que nadie veía muchas veces era uno de los vasos que la gente más compraba. ¿Pero por qué? Porque el alfarero no lo tiraba a la basura. El vaso de deshonra nadie lo quería ver, sino solamente el alfarero, pero él lo transformaba y lo convertía en un vaso de honra, en un vaso de honra. Y por último, número 6, tenemos el vaso vil. Mira, se ve un poco feo y dañado. Dicho sea de paso, el vaso de Josefina. No es vil, no. De Josefina Esteves, que se lo había prestado, pero no le dije, porque ella estaba en eso, ya salió ayer. Y yo fui al patio y dije, bueno, yo necesito un vaso vil. Josefina tiene un vaso vil. Aleluya. El vaso vil es de Josefina, pero no tiene nada que ver con ella. La palabra vil significa despreciable. Oye, wow, bajo. Mira lo que significa el vaso vil. Lo vil, bajo, despreciable, indigno, torpe e infame. Wow. ¿Quién quiere un vaso así? El vaso vil era el vaso indigno, el torpe, el infame, el despreciable. Y un vil es una persona que nadie confía en él. Un vaso vil nadie lo miraba, nadie lo compraba, nadie le ponía atención. Pero el alfarero también cuidadosamente tomaba ese vaso y con sus manos lo transformaba. Con sus manos lo transformaba, porque dice Pablo en 1 Corintios 1:20, porque de lo vil
de este mundo, de lo menospreciado. Dios nos escogió para avergonzar a los sabios. Si tú te sientes vil, wow, si te sientes menospreciado, si te sientes sin valor, si te sientes quebrado, si te